Bueno, buenos días. Solo confirme si ven la diapositiva, por favor. Sí, se ve. Bueno, entonces, eh, buenos días. Vamos a continuar con los temas que corresponde a este día. Sería de síntesis y replicación de ADN. Quiero que pongan un poquito de atención, aunque les sea difícil por la hora, porque están en sus camas, quizás algunos todavía están acostados, pero es de suma importancia que pongan atención porque es algo quizás que a veces puede sonar un poco tedioso, que sí lo es en realidad, pero que vean cómo es que nuestro ADN logra poder replicarse y que a partir de una cadena de ADN logra sacar dos réplicas idénticas. ¿Y cómo es que hace? ¿Y para qué nos sirve? Porque ya sabemos que es de suma importancia esto de la replicación. Entonces, la ruta que vamos a seguir para las clases es siempre el saludo, takeaway, las competencias y el desarrollo. Entonces, les he creado una pequeña actividad para que más o menos se orienten. Entonces, el takeaway es el síntesis de ADN, es un asombroso proceso molecular mediante el cual la vida se copia a sí misma letra por letra. Entonces, ¿por qué es importante esto y por qué me pareció de suma importancia esta frase? Porque literal, como dice la frase, durante la replicación es que hay una copia idéntica, como ya se los había dicho. Cualquier error dentro de esa replicación nos puede llevar a alguna patología, que no funcione cierta proteína. Ya sabemos que si no funciona, pues de nada nos sirve. Y obviamente gastamos energía, porque vamos a ver que también requiere energía para poder crear copias. Las competencias, definir en qué consiste la replicación, los requerimientos necesarios, los pasos mediante los cuales la replicación se lleva a cabo y el ciclo y el sitio celular donde se da la replicación, además de las principales características de la replicación. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es ADN. Entonces, creo que la mayoría ya sabe que es un polímero de monofosfato de desoxirribonucleótidos, que van a estar unidos estos nucleótidos por medio de enlace fosfodiéster y que estos enlaces fosfodiéster van a tener una dirección que van a ir del extremo 5', 3', perdón, al extremo 5'. Solamente pedirles que, por favor, apaguen el micrófono. Gracias, Natalia. Entonces, ¿qué pasa? Porque es importante para que ustedes se recuerden que los enlaces covalentes en los cuales se van a unir los nucleótidos tienen esa dirección y van a ser exclusivamente en esa dirección, de 3' a 5'. ¿Qué pasa? O cómo o para qué nos sirve la replicación, pues hay algo que se llama dogma central de la biología celular, en la que nos dice que se llevan a cabo tres pasos importantes, que es la replicación, la transcripción y la traducción de señal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la replicación? Esta se va a llevar a cabo en el núcleo de la célula. La transcripción y la traducción, esa se va a llevar a cabo en el citoplasma. ¿Por qué es importante esto de la replicación del ADN? Porque a partir de apaga el micrófono, por favor, Hazel. Gracias. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿O por qué es importante? Porque gracias a esto podemos tener la formación de nueva proteína o para cualquier otra cosa que nos pueda servir. ¿Por qué? Porque en el ADN está la información que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Esto se replica, luego la transcripción o el envío del mensaje que se ha replicado va por medio del ARN mensajero, que esto nos ayuda a llevar como el mensaje, que se va a traducir y cómo se va a traducir en la formación, ya sea de una célula, de una proteína o de una molécula. Entonces, por eso es que es importante esto. Pues, ¿dónde se lleva a cabo la replicación? En el núcleo. Todo lo demás en el citoplasma. Eso sí quiero que les quede bien claro. ¿Qué más? Si se recuerdan, hay divisiones celulares.
Y estas divisiones celulares tienen diferentes fases. La fase en la cual se lleva a cabo la replicación es en la interfase, ¿sí? O en la fase S. Ahí es donde se va a llevar a cabo la replicación. Y a partir, entonces, de información genética del ADN se va a copiar y se va a traducir o se van a formar dos nuevas células hijas a través de esta replicación que van a ser idénticas. Entonces, ¿qué pasa con la estructura del ADN? Pues tiene sus características. Es bicatenario. Aquí me equivoqué ahí, perdón. Es bicatenario. Tiene un eje helicoidal, o sea que quiere decir que va a estar enrollado sobre su propio eje o va a estar girando sobre su propio eje. Son cadenas antiparalelas. ¿A qué se refiere esto? Si se recuerdan que les dije que los enlaces fosfodiéster tienen una dirección. ¿En qué dirección les dije que iban a estar? Hola, ¿en qué dirección iban a estar los enlaces fosfodiéster? Dirección 3,5. 3', 5', muy bien, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Como dice que son cadenas antiparalelas, quiere decir que una de esas cadenas o hebras, por así decirlo, esta la vamos a llamar hebra cada una va a terminar, un extremo va a terminar en el extremo 3' y el otro va a terminar en el extremo 5', ¿sí? Por eso se dice que son antiparalelas, porque no van en el mismo sentido. Esto quiero que se les quede porque es sumamente importante también a la hora de que se lleva a cabo la replicación. Tienen un extremo hidrófilo y un extremo hidrófobo. Y van a tener otras estructuras que también son importantes, que va a ser el surco mayor y el surco menor. El surco menor es como el giro o una vuelta en la que en la que hay una distancia entre una cadena y la siguiente, pero cuando van a estar unidas o donde están unidas. El surco mayor es como el giro en que el giro que da, pero es entre una cadena y la siguiente, pero es de la vuelta que da o del giro que da sobre su propio eje. Por eso es un surco menor que hay menor distancia y otro surco mayor en la que hay mayor distancia. Y aquí está. Aquí es como que ya estuvieran las estructuras de los nucleótidos, ¿sí? Unidos por los enlaces fosfodiéster, que esto podría ser el final de una cadena y este es el final del otro, porque termina en un extremo 3' y en el otro en el 5'. Están unidos por medio de los enlaces fosfodiéster, que es un enlace covalente. Pero este es cómo están unidas una hebra. Entonces, ¿qué pasa? Porque en la estructura del ADN, para que ambas cadenas se unan, ya no van a ser enlaces fosfodiéster, sino que van a ser enlaces de puentes de hidrógeno, en las que se van a unir cada una de las bases nitrogenadas. Recuérdense que se van a unir adenina, timina, guanina, citosina. Entonces, para que estas hebras se mantengan unidas, van a ser por medio de enlaces de puentes de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es importante esto de los enlaces de puentes de hidrógeno? Porque para que se dé la replicación, estos enlaces tienen que romperse, porque se tienen que separar las hebras. ¿Qué sucede? Van a haber varios métodos en los cuales pueden hacer. Uno de estos es elevar la temperatura. Ya sabemos que si se eleva la temperatura, se van a romper esos enlaces. Pero ¿qué pasa si yo utilizo las altas temperaturas para romper los enlaces de puente de hidrógeno que mantienen unidas las hebras de las cadenas de ADN? ¿Qué creen que pasaría?
Ajá, o no pasa nada. Se desordenaría. Mm, sí, pero ¿qué más podría pasar? Porque desordenarse quizá no tanto, Mauricio. Porque podría pasar algo que todavía mucho peor. ¿Y quiénes más están conectados? O pregunto yo. Ajá, o no pasa nada. También habrían errores genéticos. Pero antes de los errores, Pamela, ¿qué pasaría si uso altas temperaturas para romper los enlaces de puentes de hidrógeno? Eh, Supongo yo que colisionarían, ¿no? Ujú. No colisionar, pero gracias. Hazel, Hazel, no está Hazel. Si se recuerdan qué es lo que, qué pasaría si yo utilizo diferentes tipos de mecanismos. Estos parece que lo vimos en la clase de enzimas. Y también les dije que aplicaba para las proteínas, porque la mayoría de enzimas son proteínas. ¿Qué pasaba si aplicaba demasiada temperatura? Era Oh, lo de la desnaturalización. exacto, se va a naturalizar. Gracias. ¿Qué es lo que pasa si yo denaturalizo el ADN? ¿Cree que me va a servir o me va a ser funcional? No me va a servir de nada. ¿Y de qué, de qué me sirve a mí replicar algo que yo ya sé que va a perder sus funciones? Sí, entonces, si yo utilizo las altas temperaturas para romper estos puentes de hidrógeno, no me sería útil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ADN se va a separar de diferente manera. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya en lo de la replicación, ¿qué es lo que se necesita? Primero, necesita reconocer el complejo de origen, ¿sí? Que lo vamos a llamar complejo de reconocimiento de origen, que va a ser una pequeña porción en la cual se va a detectar que se va a iniciar la replicación. ¿Para qué? Para que después siga una teoría que se llama una teoría semiconservadora. ¿En qué consiste esta teoría semiconservadora? En la cual utiliza una cadena molde para obtener como resultado dos moléculas de las cadenas idénticas, ¿sí? De una van a surgir después dos nuevas cadenas con toda la información de la cadena madre. Por eso van a ser totalmente idénticas, ¿sí? Van a tener esta replicación una dirección en ambos sentidos, o sea que es bidireccional. Y ya lo vamos a ver por qué también tiene que ser bidireccional. Se recuerdan que les dije que van a ser antiparalelas y eso tiene algo que ver con la dirección que va a ser, que va a seguir a la hora de la replicación. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Primero, el complejo de reconocimiento o que se abrevia a URC. ¿Qué pasa? Esta puede ser o va a ser, dependiendo de qué literatura, creo que Harper menciona que es la proteína DNA.
A mayúscula, que esta es la que nos va a servir a identificar el origen de la replicación. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a identificar y ¿qué va a hacer entonces? Va a empezar a haber una pequeña apertura de la doble hélice. ¿Qué pasa en esta apertura de la doble hélice? Ya después se va a llevar a cabo una burbuja de replicación. Dentro de esta burbuja de replicación va a haber otra estructura que se le va a llamar horquilla de replicación, que esta horquilla de replicación es como, dice la literatura, que va a tener como una forma de y es por donde se va abriendo, ¿sí? Que va a ser aquí más o menos, porque aquí está unida la cadena y donde se separan las dos hebras, va a formar una estructura similar a una Y, que esa va a ser la horquilla de replicación, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué tienen que hacer? Reconocer dónde va a estar, dónde se tiene que iniciar. ¿Cómo se llama esa zona donde lo va a reconocer? Complejo de reconocimiento de origen. ¿Quién lo va a ayudar a hacer? Principalmente la proteína DNA A. ¿Qué es lo que pasa entonces? Dijimos que para que se pueda llevar a cabo, para que se puedan unir estas hebras, también necesita algo. ¿De qué va a necesitar? De una enzima que se llama helicasa. ¿Cuál es la función de esta helicasa? Va a ser llevar a cabo la apertura de las dos hebras o quitar esa unión de los puentes de hidrógeno que van a estar entre las bases nitrogenadas. ¿Qué pasa o qué es lo que necesita? Primero que todo va a necesitar ATP para poder funcionar. O sea, ¿qué quiere decir? Que requiere energía para que la helicasa pueda funcionar. ¿Qué es lo que va a hacer? Simple y sencillamente ir rompiendo los puentes de hidrógeno. ¿Para qué? Para que se puedan abrir las dos hebras y empezar la replicación, ¿sí? Entonces, primero, el reconocimiento de origen, que va a empezar a hacer la burbuja de replicación. Después bien, bueno, después también se ayuda de las helicasas. ¿Para qué? Para que puedan romper esos puentes de hidrógeno y poder separar las dos hebras. ¿Qué más se necesita? Se necesita de otras estructuras que, aunque no los menciona o no le hemos puesto aquí cuáles son sus funciones, pero si ven aquí, están graficadas unas como burbujitas, digámosle así, que simulan a unas proteínas, que se van a llamar proteínas de unión simple. ¿Para qué nos van a servir o cuál es la importancia de estas proteínas? Estas proteínas nos van a ayudar a mantener separadas las dos hebras. Porque ¿qué es lo que pasa? Puede hacer que la helicasa vaya funcionando y lo que vaya abriendo se vuelve a ir a cerrar. No me va a servir de nada. Entonces, para eso se hace ayuda de la proteína de unión simple. Que las hebras que ya van separando, gracias a la unión de estas proteínas en su parte externa, van a impedir que éstas se vuelvan a unir. Entonces, esa es la función de la helicasa, separar los puentes de hidrógeno o romper esos puentes de hidrógeno sin dañar las cadenas o sin afectarlas. ¿Qué van a necesitar también? Las proteínas de unión simple. ¿Cuál es la función de estas? Mantener separadas las hebras que ya van siendo desunidas gracias a la acción de la helicasa. Entonces, ¿qué más puede pasar? Si ustedes, hagamos una reacción, si ustedes tienen como un alambre, por decirlo así, que ya saben que está enrollado y solamente van separando así a la fuerza, este alambre puede hacer que generen después de donde se va abriendo algo que se llama que se enrolle más. Entonces, lo mismo puede pasar con la cadena de ADN. A la vez que va haciendo acción las helicasas, posterior o, de, antes de donde ella va abriendo, se pueden ir formando superenrollamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un momento en que ya no va a poder separar o va a necesitar o va a ser mucho más difícil que se lleve a cabo la separación debido a estos superenrollamientos. ¿Qué pasa con estos superenrollamientos? Pueden ser de dos tipos, positivos y negativos. Positivo, ¿cuándo va a ser un superenrollamiento positivo? Cuando este superenrollamiento siga la misma dirección del enrollamiento que ya tenía, o sea, siga la misma dirección, por ejemplo,
Si la vuelta, por decirlo así, va en sentido horario y el superenrollamiento sigue el sentido horario, esos son los superenrollamientos positivos. Pero ¿qué pasa si la cadena de ADN su giro lo lleva en sentido horario y el enrollamiento va haciendo en sentido antihorario? Esos son superenrollamientos negativos. El superenrollamiento, esto va a depender de cuál es el eje el que siga enrollándose. Si es en sentido al mismo eje, son positivos. Si es contrario al eje al cual está el giro, va a ser negativo. Entonces, ¿qué pasa para evitar el superenrollamiento o la formación de superhélices? Que va a ser lo mismo. Se va a hacer uso de otra enzima que se llama topoisomerasa. Esta topoisomerasa nos va a ayudar a evitar los superenrollamientos. ¿Cómo lo hace? Debido a que tiene actividad nucleasa y ligasa. ¿Ligasa cómo? Puede hacer reunión de la cadena. Nucleasa corta de forma reversible una cadena sencilla. ¿Y qué pasa con estas enzimas? Contrario a la helicasa, esta no necesita energía. ¿Qué es lo que va a hacer? Evitar los superenrollamientos negativos. Y también existe otra, que es la topoisomerasa tipo 2. Puede ser roturas en ambas cadenas, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta? Esta va a liberar tanto las superhélices positivas como las negativas, ¿sí? Nos va a ayudar a poder liberar o a evitar estos superenrollamientos, tanto positivos como negativos, contrario a la topoisomerasa 1, que esta solamente nos va a ayudar a liberar de los superenrollamientos negativos. Entonces, ya abrimos la cadena de ADN, ya tenemos separadas cada una de las hebras. ¿Qué pasa? Para que se lleve a cabo o para que se inicie ya la replicación, necesitamos algo que nos inicie, y esto es debido a algo que se va a llamar ARN cebador. ¿Qué pasa con este ARN cebador? Este va a ser como una lectura de qué nucleótidos es lo que yo necesito para poder empezar la replicación. ¿Qué pasa? Este va a leer, va a hacer una lectura y va a empezar a poner o a fijar los nucleótidos que yo necesito. Pero ¿qué pasa? Este ARN cebador va a iniciar en un sentido 5' a 3', que es totalmente contrario al sentido que dijimos de los enlaces fosfodiésteres. Entonces, toda la síntesis o replicación de ADN va a seguir el sentido 5' a 3', ¿sí? Que necesita el ARN cebador, que es el que va a empezar, o la pequeña porción que va a empezar para después ir colocando, solo ir colocando ya porciones de ADN. Se llama ARN cebador. Entonces, lo que ya les decía, ¿cuál es el sentido que va a seguir? Porque las polimerasas de ADN van a leer las secuencias en sentido 3' a 5'. Ese es el orden de lectura. Pero para sintetizar nuevas hebras tiene otro sentido, es totalmente contrario, que va a ser del extremo 5' al extremo 3'. ¿Y qué dijimos de cada una de estas hebras? O de la estructura del ADN, que sus cadenas van a ser antiparalelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una de las hebras que está abriendo, ya sabemos que va a terminar en un extremo 3' y la otra en 5'. ¿Qué es lo que pasa? A la hora de sintetizar o de ir formando ya la siguiente hebra a partir de una hebra de la cadena madre, va a seguir el sentido que ya necesita para la síntesis, o sea, del sentido 5' al sentido 3'. ¿Qué es lo que sucede? Que la otra cadena, por terminar en el extremo 5', tiene que iniciar directamente donde se va abriendo, porque tiene que ir la síntesis del extremo 5' al extremo 3'. ¿Qué pasa con esto? ¿Y por qué se los explico? Porque debido a esto es que van a existir dos diferentes o van a tener nombres cada una de estas hebras. Una se va a llamar hebra adelantada y otra hebra retrasada o rezagada. La hebra adelantada, ¿qué pasa? Esta se va a copiar en dirección a la horquilla. ¿Sí?
O sea que se sintetiza de forma continua, que es esta, en este ejemplo. ¿Por qué? Porque la dirección de la síntesis no va a afectar, porque esta, de donde se cortó, de ahí va a empezar y va a ir sintetizando. ¿Qué pasa con la hebra retrasada? Esta se copia en dirección opuesta a la horquilla, de manera que va a ser discontinuo. ¿Por qué? Porque cada vez que se vaya abriendo, porque aquí puede empezar y no hay ningún problema. ARN cebador y empieza. Pero ¿qué pasa? Cuando se vaya abriendo, tiene que ir haciendo uso de más ARN cebador porque es como que vuelve a empezar. Por lo tanto, en la hebra rezagada es donde se van a formar pequeños fragmentos. ¿Por qué? Porque va a ir iniciando muchas veces. A estos fragmentos se les van a llamar fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Se llaman así debido a quien los descubrió que le sucedía esto. Se llamaba tenía apellido Okazaki. Y en honor a él es que le pusieron estos nombres. ¿Sí? Entonces, esto sí quiero que les quede claro. Para sintetizar la nueva hebra va a ser en sentido 5' a 3'. ¿Sí? Van a existir dos diferentes tipos de hebra, una hebra adelantada y otra hebra rezagada. Aquí donde hacemos una pequeña pausa y les pregunto, ¿está todo claro con esto? Porque esto sí es un poco como confuso y no sé si me lograron entender todos. Si alguien tiene duda, me lo dice y lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. ¿O está todo claro? Hola. Buenos días, doctor. Entonces, Me encantaría que lo repitiera una vez más, va, por favor. ahí vamos entonces. Sí, qué fue lo que no entendió? Todo. O solo cuál es la rezagada y cuál es la adelantada. No, justamente cuando se genera la nueva... Ah, vaya. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que había un sentido para ¿cómo se llama? Para la unión de los enlaces fosfodiéster, que es de 3' a 5'. Ese sentido es para hacer la lectura de la cadena viejita, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué nos va a servir esa lectura? Para saber cómo puede iniciar, o sea, para empezar o para formar el ARN cebador. Sí, ese es el sentido de lectura, ese es el sentido de enlaces fosfodiéster. Pero, ¿qué es lo que pasa? A la hora de sintetizar una nueva hebra, no va a seguir esta dirección, ¿sí? Para sintetizarla es una dirección contraria. Va a ser de 5' a 3'. Entonces, recordemos una de las características de la estructura del ADN, que son hebras antiparalelas. O sea, ¿qué quiere decir? Una hebra su extremo final va a ser 3', y de la otra hebra va a ser extremo 5', que aquí están, porque son antiparalelas. ¿Sí? ¿Qué pasa a la hora de ir sintetizar la nueva hebra? ¿Sí? Para formar las dos cadenas, tiene que seguir a ley el sentido 5', 3'. ¿Qué es lo que sucede entonces? Una de las nuevas hebras que se va a ir formando justamente va a empezar donde terminó la siguiente hebra, ¿sí? Y va a ir en sentido hacia donde se va abriendo, hacia la horquilla que va haciendo que se rompan los enlaces de puentes de hidrógeno, donde va a ir haciendo su acción la helicasa. Entonces, esta va a ser una hebra continua. Solamente va a necesitar una porción de cebador, de ARN cebador. Solo va a formar un fragmento de Okazaki, porque de ahí va a ser continuo. ¿Qué sucede con la otra hebra? Al terminar en el sentido 5', ¿qué sucede? La nueva hebra tiene que empezar a sintetizarse donde se va abriendo las hebras. ¿Sí? Porque tiene que seguir el sentido 5' y 3'. La hebra tiene que terminar en extremo 3'. ¿Qué pasa entonces? Aquí puede ser que ya empezó a hacer su acción en el helicasa y va a empezar a formar la hebra. ¿Qué sucede? Como ya no puede seguir, va a esperar que se abra nada más la hebra y va a volver a necesitar ARN cebador.
¿sí? Entonces va a crear muchos fragmentos de Okazaki, por eso se llama hebra discontinua o hebra retrasada, ¿sí? Y esta hebra retrasada es la que más fragmentos de Okazaki va a tener debido a esto, que como está el sentido donde tiene que iniciar es donde se va aperturando la horquilla, no va a poder ser continua la síntesis de esta hebra. Ahora sí queda más claro, o lo vuelvo a repetir. Ya he entendido. Ahora Gracias. sí, chivo, chivo. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces ya vamos, recuerden, hebra adelantada y hebra retrasada o rezagada, es lo mismo. Entonces, y aquí está, ¿sí? Aquí está como un resumen de lo que hemos dicho hasta el momento. ¿Qué es lo que sucede? Hace acción. Va, empecemos desde antes. Primero hay el reconocimiento del complejo, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer? La proteína DNA. ¿Qué pasa? Después va a hacer acción la helicasa. ¿Cuál va a ser la función de la helicasa? Ajá, nadie. Bueno. Después vamos a tener también la... Iba a decir eso. ¿Cómo? Eh, pues se encarga las cadenas de separarse y rodar la doble hélice, Específico, ajá, sí, pero específicamente es cómo hace para separar esas hebras. uniéndose al ADN de la cadena sencilla cerca del tenedor, creo. Ajá, pero ¿qué pasa ya después que se une a ese tenedor? Porque si solo se une al tenedor, ahí se queda. Pero la helicasa sigue su función, porque ahí es donde inicia la acción. Es romper los puentes de hidrógeno, pero muy bien, gracias. Hace todo lo que usted decía, pero él va a seguir su acción rompiendo los puentes de hidrógeno. Entonces después aquí vemos las proteínas de unión simple, que ya se lo dije para qué nos va a servir. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí vamos nuevamente. Aquí la hebra que ya se va abriendo, esta hebra termina en el extremo 3'. Entonces, ¿qué pasa? Viene la lectura, lo lee y crea el ARN cebador para que le dé el molde de cómo va a empezar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza en sentido 5' a 3'. Si ustedes se fijan, esta hebra es continua, porque donde inicia es del extremo 3'. ¿Y qué pasa? Va en sentido a la horquilla de replicación, por eso esta va continuo. Todo lo contrario a esta hebra, que termina, o esta hebra plantilla que termina en el extremo 5'. ¿Qué pasa? Esta inicia en la horquilla de replicación. ¿Qué es lo que pasa? No puede ser una hebra continua, porque tiene que ir esperando que vaya abriendo la hebra, ¿sí? Para que le entiendan un poquito más. Espera a que se abra para poder crear un ARN cebador. ¿Quién va a ayudar a la creación de este ARN cebador? Algo que se llama primazo. ¿Qué pasa después? Estos son los fragmentos de Okazaki. Después, estos fragmentos de Okazaki no van a quedar abiertos, sino que necesitan también de otra enzima que se llama ligasa, que nos va a ayudar a unirlo. ¿Qué pasa entonces? Tiene funciones polimerasas. Sí, que esta va a ser como verificar que los enlaces sean adecuados y ver si están adecuadamente como deberían estar, que no haya errores. Por lo tanto, también tienen función correctora. ¿Qué quiere decir? Que si detectan que hay algún error, tratan la manera de ver cómo lo solucionan. Porque como se lo dije, no tiene que haber errores a la hora de la replicación, mucho menos de la síntesis. Porque yo sintetizo un ARN defectuoso, sé que lo que vaya a surgir a partir de esto tenga un error. Y una puede hacer que no sea funcional, lo más seguro, u otra que haga daño a la célula. Y va a ser mucho peor todavía. Y aquí vemos
¿Cómo es que lo va a hacer? Otra vez, otro ejemplo. Aquí tenemos a la helicasa, la ARN cebador, las ADN generadas por las polimerasas, que son las que van a ayudar a ir como haciendo la función correctora, ¿sí? Que van a ser diferentes tipos. Por ejemplo, la polimerasa 3 y elonga el ARN hasta que encuentra otro fragmento de ARN. La una desciende uno o más nucleóticos cada vez que del ARN cebador. La ADN polimerasa 1 va a rellenar los huecos que hay entre cada uno. Y la ADN ligasa va a hacer que todo quede unido completamente y sea una hebra totalmente continua como la otra. Esto generalmente va a pasar más frecuente en la cadena rezagada o la cadena o la hebra retrasada. ¿Por qué? Porque esta va a tener muchos más fragmentos, por lo que ya lo explicamos, ¿sí? Aquí van a surgir muchos más fragmentos de Okazaki. Aquí en la hebra adelantada solo vamos a tener un fragmento, ¿sí? Porque solamente se va a llevar a cabo o van a sintetizar un ARN cebador, pero aquí va a utilizar muchos cebadores. Entonces, ¿qué pasa? Las polimerasas van a tener diferentes tipos eh, de estas. Van a haber alfa, beta, y que cada una de estas tiene una función específica. Y que también algunas de estas van a tener la función correctora que les decía. ¿Qué pasa? Es como el control de calidad, que estas nos van a decir si pueden repararlo o no, o solamente van a detectarlo. Detectar si hay un error, ver cómo repararlo y pasar a otra polimerasa. ¿Sí? Entonces quiero que este cuadro le presten atención. Y aquí están los diferentes tipos de proteína, con su diferente tipo de función. Entonces, ahora vamos a ver si hacemos un pequeño ejercicio. Espero que funcione esto. Y espero que me ayuden para terminar rápido. Y ver también si ustedes les quedó claro. Solamente son 3 preguntas simples y sencillas, que espero que hayan puesto atención y me ayuden a contestar. ¿Están viendo mi pantalla? No se ve. Ah, vaya, O sea, sí ahorita. se ve, pero no creo que se ve. ¿Están viendo el juego? No. Ah, vaya. No, doctor, eso no se... Ahorita se los pongo. Gracias. Ahora sí. Ahora sí todos ven mi Ahora pantalla. sí. Va. Entonces, el primero que quiero que me diga cualquiera de ustedes que tiene o su definición es, o una de las características, perdón, es que obliga a las cadenas a separarse y desenredar la doble hélice. En mi casa. Veamos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles ayudan a regular las superhélices o los superenrollamientos? La topoisomerasa. Topoisomerasa. Sí, pero es la topoisomerasa.
la topoisomerasa, y la última, necesario para la síntesis de ADN en las hebras recién formadas. Ajá. ¿Alguien? Se fueron los demás. ADN cebador. ¿Cómo? ADN cebador. Ajá, ARN cebador. Muy bien. Entonces, estas serían como una de las principales o de las más principales que necesitamos para que se lleve a cabo eh, la replicación y la síntesis de nuevo ADN. ¿Sí? Ahora, ¿tienen alguna pregunta o tienen alguna duda? Porque si tienen alguna duda en algo de esto, podemos explicarlo nuevamente. O todo claro. Bueno, voy a hacer de cuenta Todo que... claro, está. Ah, va, está bien. Entonces, para esta clase deben de leer idealmente Harvey y Harper, capítulo 31 y 35 respectivamente, para que puedan entender. No se vayan a confundir porque a veces en algunos menciona de una forma unas cosas y otras de otras, pero siempre nos va a llevar a lo mismo. Y tengan en cuenta también que existen diferentes tipos de polimerasa. Unas generalmente solo son exclusivas de las bacterias y otras para en la replicación de células humanas. Porque no me recuerdo en cuál de los dos capítulos es que lo divide así. Porque la mayoría o las cosas, experimentos que se hicieron, la mayoría fueron hechos en el ADN de la Escherichia coli. Y vieron que la mayoría de cosas son iguales a la célula humana. Así que por eso eso se toma todavía. ¿Sí? Entonces, si no tienen ninguna duda, creo que esto sería todo. Oiga, solamente una cosa antes de que se vayan. Por favor, pongan su asistencia en el chat. Todos pongan su nombre en el chat para poder tomar la asistencia. Ahorita, por favor. No se vayan a salir sin antes poner su nombre, que es por lo que todos han estado atentos.